Nietzsche fue un filósofo antes de Freud, el padre del psicoanálisis. Pero ¿por qué este video? Porque lo que planteó Nietzsche ayudó al padre del psicoanálisis a crear toda la estructura de pensamiento. Bienvenido a un nuevo video de Sanar el Inconsciente. Hoy veremos cuál es el planteamiento que hizo Nietzsche, porque ese nos ayuda a entender cómo debe ser el proceso o cómo él ve el proceso del despertar de la conciencia. Y para él todo en la vida es una lucha eterna, todo es una lucha sin fin y constante contra tres cosas: luchar contra los demás, luchar contra la sociedad o las sociedades y luchar contra uno mismo. ¿Y para qué se lucha? Para despertar la conciencia, para convertirnos en nosotros. Es decir, mientras no hay una transformación, nosotros no hemos despertado. Es como si nos seguimos conectados a la Matrix. Entonces uno tiene que luchar contra los demás. ¿Por qué? Y eso lo aclaró posteriormente otro filósofo, Hegel, cuando habla de la dialéctica del amo y del esclavo, donde dice que todos tienen que escoger o ser esclavos o ser amos, y es muy poco los amos, pero la lucha que plantea Nietzsche es de poder salir de ser un esclavo, es decir, que no sea otra persona la que nos decida nuestra vida. Es decir, cuando uno es un esclavo, uno tiene la actitud de que otro me dirija, que otro me guíe. Yo no tengo confianza conmigo, que otro se lo delego a otra persona. Y es ahí donde aparece la relación del narcisista con el pobre diablo. El pobre diablo es el que dice: no tengo confianza, tengo una baja autoestima, le voy a ceder mi voluntad a otro. Es decir, su conciencia es baja, porque no ha tomado conciencia de que puede enfrentar la vida sin necesidad que lo haga otro. Entonces Nietzsche dice: el que va aumentando su conciencia va a enfrentarse contra las demás personas, porque los demás van a querer imponer la voluntad de ellos sobre la de uno, como la de un padre a la de un niño. Pero ya somos adultos, pero están los adultos tratando de imponer la voluntad de ellos para beneficio de ellos sobre el otro. También luchamos contra la sociedad, porque la sociedad nos trata de moldear, nos trata de decir cómo debemos de actuar. En un sistema religioso, esa es una sociedad donde el miembro puede tomar la decisión de decir: yo no lucho, lo que me digan este sistema religioso que tengo que hacer, lo acepto, mi identidad está basada en ese sistema religioso, le doy mi confianza, ellos que decidan. De hecho, antes de la primera, bueno, aún antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se iba a pelear decían: no me importa si me muero, lo voy a hacer en nombre de la reina, lo voy a hacer en nombre del emperador de Rusia, en nombre del emperador de ¿cómo se llama?, de Alemania, en nombre de mi país. No me importa lo que me pase. Estaban actuando como ovejas. Es decir, por lo menos en eso hemos mejorado en la historia, porque antes era como que teníamos una mentalidad de: no luches con los demás, el sistema te va a decir qué es lo que tienes que hacer. La reina o el rey o el emperador te va a decir qué es lo que tienes que hacer y tú te sometes. O bien es la iglesia, es el clero el que te dice cómo debes de hacer las cosas. Y constantemente están tratando de destruir la conciencia de las personas a modo de que se sometan a otra persona o a una sociedad. Es decir, el narcisista va a tratar de destruir su conciencia para así sacar el mayor beneficio a usted. Cualquier grupo, ya sea religioso, secta, va a tratar de convencerlo de que le ceda su voluntad. Entonces Nietzsche dice: las personas viven en una lucha constante contra los demás y contra los sistemas o contra la sociedad. Pero también hay una tercera persona con la cual lucha cada persona, y es contra sí mismo, contra su inconsciente, es decir, contra los deseos más básicos. Por ejemplo, por ejemplo, le ponen a escoger: ¿qué querés? ¿Un galón de sorbete con una hamburguesa o querés una ensalada?
Está luchando contra uno entre el bien y el mal. O por ejemplo está luchando contra uno cuando por ejemplo está pensando no debo de ser negativo, tengo que esforzarme, levantarme temprano, en hacer ejercicio. Es una lucha constante de imponerse, pero cuando uno lucha contra uno mismo es cuando la parte del consciente está luchando por imponerse sobre el inconsciente. Es decir, el inconsciente es el que lo domina en la mayoría de las decisiones que usted tiene. Pero viene y dice Nietzsche, tiene que desarrollar el consciente para que domine sobre el inconsciente. Es decir, por ejemplo, una persona que de repente le pasa algo y solo explota y dice la palabrota, está dominando el inconsciente. O por ejemplo, es una persona que solo le dicen algo y se pone a llorar, está dominando el inconsciente. O viene una mala noticia y de repente ya comienza a preocuparse, lo domina el inconsciente. Entonces Nietzsche dice, también cuando uno va desarrollando su conciencia tiene que dominar al inconsciente. Por ejemplo, no puede decir, veo un perro a lo lejos y me ladra. Sí, el inconsciente dice correr o llorar, lo que sea, pero viene el consciente y dice, un momento, vas a tomar control de tus temores, vas a tomar control de las dificultades, eres capaz, eres una persona que es digna, aunque los demás no te den respeto y amor, tú te puedes dar respeto, no. Es cuando el consciente está luchando para imponerse sobre el inconsciente. Y lo que después plantea Nietzsche es de los distintos niveles de conciencia, que como les digo, esto fue antes del psicoanálisis, pero el aporte es muy interesante el que da Nietzsche. Y los niveles son que dice que las personas pueden ser o camellos, o leones, o bebés, o niños. ¿Cómo así? El camello simplemente, o póngale camello, oveja o burro. Es decir, a la oveja solo le dicen, dame tu lana y se la quitan. Al camello te voy a poner carga y la jalás. No reclama, no piensa, no se molesta. Es el nivel más bajo de conciencia. Es decir, cuando usted encuentra una persona extremadamente que se somete a todos, es una persona que se somete fácilmente a los demás, se somete a la sociedad, al final es una persona que también se va a someter a su inconsciente. Es decir, es una persona que no lucha, no se esfuerza. Una persona que de repente dice el sábado, ¿y qué va a hacer? Me voy a quedar dormido hasta el mediodía. No está luchando por vivir. Se somete a su inconsciente que le dice, quédate dormido. Es una persona que posiblemente se va a someter al grupo, lo que digan los demás, lo que diga el grupo. Es una persona que cuando venga alguien y le diga, vas a hacer esto, 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 no me conviene, no me importa si no te conviene, me vas a obedecer, se va a someter. Es una persona que no lucha, simplemente se somete. Nietzsche dice, es una persona que tiene el más bajo nivel de conciencia. Y yo sé que en este canal hemos visto que los niveles de conciencia son los que se aumentan cuando uno dice no me enfoco en mi dolor, tampoco voy aumentándome, me enfoco en también ver la felicidad, me enfoco en ver a los demás y me enfoco a tener una conciencia mucho más alta. La categorización de Nietzsche es así, la primera, el nivel más bajo de conciencia es aquel que es un camello, una abeja. Le dicen, hace esto, y él solo dice, ve, ve, no reclama, simplemente actúa. Pero cuando comienza a despertar su conciencia, dice, esto no me conviene, esto no me gusta. Y empieza a decir, yo opino, se va a enfrentar a la lucha. Ahí comienza a despertar su conciencia cuando dice, esto no me parece, tiene que hacerse de otra forma. Y empiezan a decirle, usted no obedece, no se revela, y empieza a volverse un león. Comienza a pelearse con quienes. Se pelea con los demás, se pelea con la sociedad o las sociedades y también comienza a pelearse con él mismo. Es decir, una persona que ya se vuelve un nivel de león es una persona inconforme, no obedece a nadie, es una persona rebelde. Esperemos que esa sea una etapa. Por ejemplo, puede ser que su hijo adolescente esté en una etapa así, de león. Pues qué bueno, porque ya salió de la etapa de camello, de oveja. Y uno dice, yo quisiera que volviera a ser una oveja o un camello. No,
tiene que ir desarrollando su conciencia, pero ayudarle. Posiblemente él dice, ya no es el papá lo máximo, ya no es la mamá lo máximo, ya busca a sus amigos, está despertando su conciencia. Eso es saludable. Es decir, los adolescentes que no logran pasar por esa etapa van a tener una adultez donde no se han desarrollado a nivel consciente y los demás se van a aprovechar de ellos. Un adolescente que comienza a cuestionar, pero de una forma sana y decir, a mí me parece que esto debe ser de otra forma. No me gusta estos grupos donde yo iba. Ya no me parece lo que dice este maestro. Es que el estudiante está despertando su conciencia. Y es bueno, es de ayudarle a pasar por ese proceso, porque también él se va a volver insatisfecho con él. Es decir, se va a pelear con los papás, se va a pelear con los amigos, se va a pelear con el novio, con la novia, pero también él se va a pelear con él mismo. Va a empezar a pensar, es que ni yo me aguanto, es que ya hasta yo ya estoy harto de mí. Está pasando por la etapa de león. Solo es de ayudarles a entender que es una etapa la que estaba pasando, es una etapa donde él está luchando con todos, pero que tiene que tarde o temprano aterrizar. Y la última etapa le llama Nietzsche la etapa del bebé o del niño. ¿Por qué razón? Porque ya no pelea con nadie. Es decir, él ya no es un camello, ya no es una oveja, pero tampoco ya no es un león. Es decir, como León decía, escucho la opinión de otra persona distinta de la mía, no me gusta, me peleo porque tiene una opinión distinta. Por ejemplo, cuando uno está en un sistema religioso, le dicen, vaya a evangelizar. Y si de repente aparece alguien que piensa distinto de usted, ¿qué hace? Sale el león y dice, no me gusta que usted piense distinto de como yo pienso. No lo acepto. Es una etapa que puede ser que él es una oveja en su sistema religioso, pero al mismo tiempo es un león cuando aparece una persona que opina distinto de su religión. Explota. No puede estar en un momento de que aparece alguien que piensa distinto de él como león y dice, no me gusta, peleo y si puedo te falto el respeto, porque no, porque sos distinto, es que yo sí tengo la razón, tú no. Cuando es un camello, uno dice, es que los demás tienen razón, yo no tengo la razón. Terrible cuando si un hijo no pasa, solo se queda en la etapa de camello, se va a enfrentar con narcisistas, personas o sistemas y se lo van a comer, porque no pasó por la etapa del león, se quedó como una etapa de oveja y se van a aprovechar de él. Por eso es necesario que como adolescente, como personas, pasemos a la etapa de león, que hasta le digamos, mi papá no me parece, tú pensás distinto a mí. Y puede que explote, solo es decirle, ok, leoncito, ok, leoncita, controlate para pasar a tu última etapa. La última etapa es de que tú te vuelves un adulto y aceptamos ambos, padre e hijos, que podemos tener opiniones distintas, pero que podemos convivir. Cuando ya llegamos a esa etapa, que hemos aprendido a convivir con los demás, es decir, ya no me impongo a los demás, ni ellos imponen a mí, ni los demás, ni las sociedades nos imponen a mí, ni yo me impongo a ellos. Yo no trato de cambiar el sistema religioso, pero tampoco el sistema religioso me va a cambiar o aprovecharse de mí. Es decir, ya no me peleo con ellos y ellos, que no se peleen cada uno a su casa, todos felices. Es la etapa del niño. ¿Por qué Nietzsche le llama la etapa del niño? Porque es la etapa que le llama a él, volvió a nacer. Ya volvió a nacer, ¿por qué? ¿Qué es lo que nace? Su conciencia. Su conciencia nació y puede controlar su inconsciente. Porque a nivel de camello está el inconsciente que dice, yo no me peleo, mi inconsciente dice que yo me someto, tengo que obedecer a todos, a los demás deciden por mí. Su conciencia está dormida y lo domina el inconsciente. Después, cuando vuelve un león, quien domina es el inconsciente que explota. Pero cuando llega la etapa del niño, es su conciencia quien domina. ¿Por qué? Porque la conciencia le dice, no te pelees,
aceptar que el otro tiene otra opinión. Sí, pero yo tengo mi opinión y mi opinión es verdadera. Como sea, tu opinión es la mejor, está bien, pero ya no le impongas su opinión al otro. O sea, si el otro quiere explorar tus opiniones, hablarlo como dos adultos, pero ya no vas a pelear. Ahí es la última etapa de que uno ha despertado su conciencia. Y eso es lo que somos llamados a hacer. Es una lucha constante de Nietzsche para que los demás nos impongan, pero también es una lucha constante para que sea el consciente el que va a dominar al inconsciente. ¿Y cómo sabemos que una persona ha sanado? Diría Nietzsche, bueno, porque ya el consciente domina al inconsciente. Es decir, ya sus emociones, sus impulsos no dominan al consciente. Ya no son los demás lo que lo dominan a usted. Ya usted ya no pelea con los demás, ya hizo las paces con los demás y también ya hizo las paces con usted. Bueno, hasta aquí con este video, espero que les haya gustado y si es así, pues compártanlo con otras personas que pueden que necesiten esto y nos vemos hasta el próximo video.